Desde hace varios días el ejército está en el ojo del huracán por la divulgación de una operación de contrainteligencia militar para descubrir la corrupción en las más altas esferas de esa fuerza. Juan Dávila Verde, de nuestra unidad investigativa, encontró nuevas evidencias y confesiones en este caso. Desde hace una semana el escándalo de la Operación Bastón es materia de titulares e historias periodísticas. La revelación de esta investigación fue de la revista Semana. Hoy les presentamos nuevos desarrollos de la corrupción detectada en las filas militares y en particular de la Cuarta Brigada. Esta es la historia. Estos son los documentos secretos de la Operación Bastón, la operación de contrainteligencia que descubrió que al menos 16 generales del ejército andaban en malos pasos. El documento guía de Bastón en poder de este noticiero cita al emperador romano Julio César: aprecio el hombre del honor más de lo que le temo a la muerte. Allí se traza toda la metodología y matriz de riesgo sobre la seguridad nacional. Incluso en esta diapositiva con la foto del presidente Duque se justifican las pesquisas de contrainteligencia en la lucha contra la corrupción en las filas castrenses. Fue así como se descubrió que el general Jorge Horacio Romero Pinzón había convertido la Cuarta Brigada del Ejército en un botín de contratos para enriquecerse y que además, al parecer, se benefició del tráfico de permisos de armas de fuego. Aunque apenas hace 9 meses el general Romero Pinzón fue detenido, desde abril de 2016 Contrainteligencia le seguía sus pasos. Su caso fue rotulado como Misión Gavilán. La constancia de esas andanzas quedó registrada en este documento, donde se investigaba el tráfico de armas y corrupción administrativa. Que el señor general y varios suboficiales estarían participando en actividades de corrupción administrativa por medio de influencias en cargos sensibles para la actividad, cobros de dinero de permisos especiales y apropiación de recursos y otras partidas especiales. En el mismo reporte aparece esta infografía del caso, los contactos del alto oficial y los primeros hallazgos de contrainteligencia, un seguimiento milimétrico a todos sus movimientos. En este otro documento se construye una línea de tiempo de esos rastreos. Por ejemplo, en enero de 2017 una fuente protegida relató cómo era el negocio de la venta de armas en la Cuarta Brigada y para abril de ese año se documenta que por cada permiso tramitado de armas, subalternos del general cobraban sumas que iban de 2 a 6 millones de pesos. Una investigación que muy pronto determinó el mapa de riesgos para el ejército. Romero era entonces sospechoso de abuso de autoridad, concusión, desviación de recursos e irregularidades administrativas. Las evidencias cada vez eran más graves. Por tal razón, el Batallón de Contrainteligencia Militar número 7 diseñó un plan de trabajo para descubrir todos los tentáculos de esta red de corrupción. Una operación secreta cuyas constancias conoció integralmente Noticias Caracol. Cientos de documentos, entrevistas y pruebas de polígrafo fueron marcando la ruta de los investigadores. Pero alguien le avisó a Romero que Contrainteligencia le respiraba en la nuca. Uno de los oficiales que lo investigaba, el mayor Vargas, denunció que el general comenzó a perseguirlo. El mayor Vargas señala que en abril de 2017 fue seleccionado para hacer curso de capitán a mayor, pero que después fue excluido y que el general Jorge Horacio Romero, en un consejo de seguridad en Buriticá, le dijo que se le iba a tirar la carrera, que por eso lo habían sacado del curso. Con esa amenaza trató de intimidarlo para que no denunciara los hallazgos en contratos. A pesar de las retaliaciones, la investigación continuó. Incluso un empresario antioqueño confesó esta cadena de corrupción en la cúpula de la Cuarta Brigada y aportó más pruebas. El expediente secreto consigna entrevistas con testigos protegidos, fotografías de las actividades desarrolladas y de los enlaces ilegales y una completa bitácora de hallazgos. Luego se constató que el general Romero había ordenado archivar las indagaciones que cursaban contra los oficiales que hacían parte de su red de corrupción, es decir, se absolvía a sí mismo. No obstante, en julio pasado, la revista Semana publicó algunos hallazgos de esta investigación y 3 semanas después la Fiscalía ordenó la captura del general Romero y varios oficiales de la Cuarta Brigada. Hoy Romero afronta un juicio por corrupción administrativa, mientras los demás descubrimientos de contrainteligencia siguen esperando la judicialización de las autoridades. Entre tanto, Romero insiste en su inocencia y ya le pidió a la justicia que lo deje en libertad, alegando que no es un peligro para la sociedad. Sin embargo, este arsenal de pruebas en poder de este noticiero parecen decir otra cosa. Este noticiero también conoció las pruebas de polígrafo de varios oficiales y suboficiales de la Cuarta Brigada que reconocieron ante militares de contrainteligencia muchas irregularidades en esa unidad y en otras por las que pasaron. Todos esos reportes los descubrió la Operación Bastón. Aquí algunas de esas confesiones.
En decenas de diapositivas aparecen los informes de contrainteligencia sobre posibles vínculos de oficiales con grupos ilegales, montajes de operaciones, microtráfico, robo de combustible, corrupción en convenios y hasta vínculos con la mafia. Nos abstenemos de identificar a las fuentes y a los salpicados para no afectar los procesos, pero los testimonios resultan muy crudos. Un oficial que no pasó la prueba del polígrafo contó lo siguiente. El examinado señaló que como comandante del batallón de infantería entre 2013 al 2015 recibió propuestas irregulares de algunos militares. Al parecer estaban orientadas al narcotráfico y ubicación de caletas de bandas criminales del Meta y Vichada. Otros narraron cómo se robaban mensualmente la plata de la gasolina en la brigada y salpicaron a 2 oficiales. Indicó que esos 15.600.000 pesos eran legalizados sobre los libros de combustible y vales de falsos tanqueos, los cuales eran firmados por varios soldados. Los que se negasen a esta petición del mayor y el capitán eran sacados de la sección de transportes. Con la partida de combustible se presentaron irregularidades, ya que cuando iban a firmar el libro de legalización de combustible, tanto a él como a los demás conductores les hacían firmar por una cantidad de galones superior a la que gastaban. También se evidenciaron extorsiones para permitir contratos en la brigada. Manifestó tener conocimiento de malos manejos administrativos por parte de 2 coroneles. En una ocasión, la administradora de la papelería El Punto le manifestó encontrarse aburrida, ya que le exigían el 15% del valor del contrato de 120 millones. Incluso se revela el modus operandi para cobrarle a una tienda que vende fritos y jugos a soldados. Cobraban por empanada. Cada producto es entregado a la tienda por 900 pesos, pero estos deben ser facturados por un valor de 1.100. El excedente de 200 pesos se lo tienen que entregar personalmente al señor teniente coronel, quien al mes estaría recibiendo la suma aproximada de 1.800.000 pesos. Asimismo, se feriaron dineros de gastos reservados. A las fuentes les pagaban menos, pero les facturaban más en los libros contables. Manifestó que el señor capitán consignaba los apoyos de los agentes de inteligencia. Por ejemplo, si eran 500.000, les ordenaba devolverle 200.000. Un suboficial contó que fue testigo hace una década de retenes militares en el norte de Santander para pedir dinero a cambio de dejar pasar droga e insumos químicos en la zona, mientras otro confesó su adicción a la droga y hasta negocio propio. Argumentó ser consumidor activo de marihuana, señalando que durante 2 años en la base militar de Frontino ha realizado desplazamientos hacia Medellín para comprar sustancias alucinógenas para los soldados. Cada compra oscila entre los 250 y 300 gramos. Uno de los militares admitió en el polígrafo que jamás denunció las propuestas ilegales de uno de sus compañeros en la brigada, y así justificó su silencio. Comentó que en varias oportunidades le propuso que trabajara con organizaciones criminales como la Oficina, transportando drogas. A pesar de haber conocido esta situación, no lo informó a ninguna persona porque, según sus propias palabras, a los sapos no les va bien. Sobre narcotráfico, algunos uniformados dieron detalles escabrosos. Indicó que el mencionado oficial le propuso suministrar información de operaciones de su unidad para las bandas criminales del norte del Valle, ofreciendo una suma de 10 millones mensuales. Comentó tener conocimiento de una pista clandestina entre los municipios de Salaquí y Cacarica, donde despegan aeronaves con cocaína supuestamente hacia los Estados Unidos, donde al parecer pelotones que se encuentran sobre el sector reciben dinero por dejar realizar esa actividad. El soldado manifestó que actividades ilícitas como transportar sustancias ilegales en los carros del ejército se realiza desde hace varios años. En los reportes de contrainteligencia también quedó constancia del mal manejo de armas sin que se establezca su destino. Por ejemplo, un suboficial relató que pretendía sacar 70 granadas de la brigada. En desarrollo del examen de poligrafía, admite haber tomado las 70 granadas que sobraban en los inventarios de la bodega de armamento, haberlas empacado y enviado en 2 cajas en la camioneta del comando del batallón para que se las entregaran a otro militar. Y otro oficial explicó que se perdieron 14.000 cartuchos de la bodega de armas y que para reponerlos descontaron dineros para la comida de otras unidades. Por orden del señor comandante, descontaron dineros a los víveres frescos de algunas compañías del área de operaciones con el fin de subsanar la novedad de los 14.000 cartuchos faltantes a esta unidad. La lista de irregularidades parece interminable. Todos estos hallazgos de la Operación Bastón están hoy en poder del ejército. Entre tanto, el ministro de Defensa asegura que no le temblará la mano para tomar medidas.
La pregunta que queda en el ambiente es si todos estos hallazgos de contrainteligencia militar fueron puestos en conocimiento de la cúpula del Ejército, el Ministerio de Defensa y las autoridades judiciales. Y hay que destacar que esto que les acabamos de mostrar hace parte de una sola carpeta de todas las que abrieron contra otros altos oficiales.